¿Qué tal? ¿Cómo están? Volvemos a leer los salmos juntos. Nos toca hoy el Salmo 125, Salmo de las Subidas, que pertenece al tríptico, es el final del tríptico que empezamos con el 123. En el Salmo 123 nos dijo que la persona está hastiada del escarnio y del menosprecio de la gente que tiene alrededor. En el Salmo 124, el Señor lo libra de los peligros. Si no hubiera sido por el Señor, ¿qué pasaría conmigo?, dice el salmista. Y llegamos al Salmo 125. Y el Salmo 125 es el Salmo de la estabilidad y el Salmo de la confianza. La estabilidad que necesitamos en nuestra vida. Ustedes habrán visto cuando un chico empieza a caminar, camina con la cabeza alta y las manitas también levantadas, mirando hacia alguien que le dé seguridad. Y camina así porque está inseguro. Claro, después aprende, pero siempre caminar en la vida nos trae inseguridades. Y este salmo habla de la estabilidad y de la seguridad que el Señor nos da. Los filósofos de la antigüedad tenían una palabra para esto, ellos la llamaban ataraxia. La ataraxia era la paz y el equilibrio interior que el hombre necesita. Ahora, vamos a comenzar con este salmo, con el versículo primero. Dice, los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Bueno, ellos iban hacia Jerusalén. Y en ese camino sabían que el destino ¿cuál era? Era llegar al monte de Sión, porque en el monte de Sión estaba el templo. Era el lugar que Dios había determinado para que ellos adoraran juntos. Ahora, el destino era ese monte. Ese monte es el monte donde Abraham subió para sacrificar a su hijo. Por eso, el comienzo de la historia está en ese monte. Pero ese monte cayó en poder de los jebuseos. Y después llegó David, y David venció a los jebuseos y los echó. Y allí constituyó la capital de Israel. Llegó Salomón, y Salomón edificó el templo. Ese templo después fue destruido por Nabucodonosor, que entró con sus tropas y los deshizo. Y después aparecieron Esdras y Nehemías, y en el tiempo de Esdras y Nehemías se reedifica un templo muy inferior al de Salomón. Cuando llegaron los romanos y llegó Herodes hermoseó ese templo. Pero después vino Tito y lo destruyó. En ese templo caminó Jesús y ese templo fue destruido por Tito. Llegaron los musulmanes entonces y Mahoma estuvo en ese lugar. Por eso está la mezquita de Omar y la mezquita de Aqsa en ese lugar, porque estuvieron los musulmanes. Después fueron desalojados por los cruzados. Y hoy es todavía un lugar de litigio. Es decir, pasó por ese monte en 4.000 años toda la historia espiritual de las tres grandes religiones, ¿no? Porque allí iba el judaísmo, allí fue Mahoma, allí estuvo el Señor Jesucristo. Y pasaron guerras y destrucción, pero el monte está siempre allí. El monte está inconmovible. Dios eligió ese monte y ese monte se mantiene allí. Los hombres hacen vaivenes sobre ese monte, pero el monte permanece inmutable. De ese monte, a ese monte es donde se dirige en este momento el salmista. Ese monte representa para el salmista la estabilidad del hombre de fe. Por eso comienza diciendo, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve. Pasan muchas cosas, pero el monte siempre está allí. Y el versículo 2 dice, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así el Señor está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Las ciudades antiguas buscaban siempre tener un difícil acceso, en alguna forma defenderse. Por ejemplo, en Erice era una ciudad edificada en un promontorio frente al mar. Era muy difícil acceder a Erice. Lo mismo sucede con, por ejemplo, Venecia. ¿Por qué la ciudad está en medio del agua? Porque la separaron de la parte sólida para defenderse.
Y lo mismo pasa con la ciudad de Petra, que hay que llegar por un desfiladero. ¿Por qué la pusieron allí? Y porque se defienden, porque el enemigo tiene una sola boca de entrada y pueden defenderla mejor. Lo mismo sucede con la ciudad de Toledo, que está rodeada en el meandro de un río que la rodea y deja una sola entrada. Es decir, buscaban lugares donde hubiera defensa natural. Jerusalén está rodeada de montes. Y en el Salmo se habla de los montes como la defensa que hay alrededor. ¿Y qué es lo que dice? Así el Señor está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Así el Señor está. David en el Salmo 91 dice, diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él había aprendido que la verdadera fortaleza y la verdadera fuerza y la verdadera defensa está en saber apoyarse en Dios. Porque Dios es inconmovible. Y entonces él tuvo que atravesar peligros permanentemente, perseguido por Saúl, acosado por Salomón, los filisteos. Y sin embargo llega al final de su vida en victoria. ¿Por qué? Porque a pesar de los traspiés que ha tenido, el Señor ha sido inconmovible y lo ha sostenido siempre. Vamos al versículo 3. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos su mano a la iniquidad. Esta es una tremenda promesa y es una promesa dada a aquellos que confían en el Señor. Cuando hubo un hombre justo en la antigüedad, un hombre íntegro como Job, Satanás fue y lo pidió. Y lo pidió para poner a prueba su integridad. Y Dios le fue permitiendo que lo tocara. Pero finalmente lo libró. Satanás pidió a los discípulos también. Jesús dijo, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado, es decir, el ruego del Señor, y el Señor los libró. No implica esto que no vamos a tener problemas. La vara de la impiedad que se menciona aquí, se dice, no reposará, es decir, no se quedará para siempre. En algún momento vamos a tener problemas, pero tenemos que pensar que todas estas cosas son pasajeras. ¿Por qué? Para que no extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Es decir, para que los justos se mantengan firmes. Por un poco de tiempo todos tenemos que pasar por problemas, pero el Señor siempre va a venir para librarnos. Y termina diciendo en el versículo 4 y 5, mas a los que se apartan tras su perversidad, haz bien, oh Jehová, a los buenos, a los que son rectos en su corazón. Mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Me está hablando de que hay un equilibrio que Dios nos da, que hace que nosotros podamos estar firmes en nuestra fe, que puedan pasar muchas cosas a nuestro alrededor, que muchas veces la vara de la impiedad llegue hasta nosotros, pero sabemos que eso es por un poco de tiempo. ¿Por qué? Porque Dios nos da estabilidad. Y este tema del Salmo 125 es el mismo tema con el que comienzan los salmos. En el Salmo primero dice que el que sigue al Señor es aquel que es como árbol plantado junto a corrientes de agua, da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y cuando compara con los que están lejos de Dios, dice, son como el tamo que arrebata el viento, como el polvillo que lleva el viento. Es decir, van de un lado para otro, de acuerdo a las corrientes, no hay estabilidad. Y de lo que habla este salmo es justamente de la estabilidad. El hombre sin Dios es un hombre ciclotímico que va moviéndose de un lado para otro. El cuadro de la estabilidad nos dice que es un árbol que ha echado raíces. Y porque ha echado raíces y se ha arraigado, crece. Y puede ser que vengan pestes y que vengan problemas, pero él está firme porque está asentado en un Dios firme y estable.
Y este salmo culmina, sí, comenzamos con los problemas del escarnio, pero llegamos al final y vemos la grandeza de un Dios que nos sostiene en todo momento. Es una roca firme en la cual podemos apoyarnos. Nos encontramos, si Dios quiere, la semana que viene.